más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Del Espíritu Santo los llevaré a esas aguas tranquilas, y eso relaja mi vida al solamente creer que Dios me hará reposar en aguas de quietud, en aguas tranquilas, con paz, con tranquilidad mental, pero también con tranquilidad del corazón y del alma. Ahora, otra de las cosas que dice el Salmo 21 es que Él nos brinda su compañía cada día, en todos los momentos, aunque no lo notemos. Y vea, yo creo que Dios realmente, cuando se escribió este salmo, Dios dijo, es una de las mejores descripciones que han podido hacer de mi carácter y de lo que hay en mi corazón para con el hombre y la humanidad. Yo creo que cuando se escribió el Salmo 23, Dios se gozó en gran manera porque lo describieron así tal cual como es Él. Así tal cual como es el anhelo del corazón de Dios para bendecirnos, para amarnos, para guiarnos, para protegernos, para cuidarnos, para proveernos. Porque ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos del Salmo 23, hablamos de ovejas. La Biblia dice, ¿verdad? En el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Y el pastor pastorea ovejas. Pero, ¿sabe? En el rebaño del Señor hay ovejas, pero también hay cabras. Y las ovejas tienen unas características muy diferentes a las cabritas, a los cabritos. Y la oveja es más tranquila, más la cabra es más saltona, es más inquieta, y lo veremos más adelante. Pero quiero que miremos lo que dice Mateo 25:33, cuando dice la palabra que el Señor regresa a la tierra, ¿verdad? Y empieza a ajustar cuentas con la humanidad. Y en este libro de Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha en el lugar de honor, porque la derecha de Dios es el lugar de honor. Dice, y pondré a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda en el lugar de rechazo. Entonces vemos que cuando el Salmo 23 se escribe para personas con mentalidad de ovejas, para personas que se dejan pastorear, que siguen la voz de su Padre Celestial, que es el príncipe de los pastores. En esta tierra tenemos pastores que son delegados por Dios para guiar a su pueblo, pero hay un príncipe de todos los pastores, y es el Señor del cual habla el Salmo 23. Es ese Dios que se convierte en el pastor, no solamente de los pastores terrenales, sino de todas las ovejas que hay sobre la tierra. Y debemos entender que si tenemos una mentalidad de cabrito y no una mentalidad de oveja, no podremos alcanzar las bendiciones del Salmo 23, ni ninguna de las bendiciones que están en la palabra. Y sabe, esta imagen de Mateo 25:33, vemos que Dios realmente ama a las ovejas y las pone a su derecha, pero desprecia a las cabritas, porque trató con ellas durante mucho tiempo. Quiso que su mentalidad cambiara, que sus actitudes cambiaran, que sus acciones fueran diferentes. Y sabe, creo que es la lucha de Dios con muchas personas en esta tierra, que de pronto empezamos a desviarnos y nos vamos
vamos desviando poco a poco, y cuando vemos estamos muy lejos de Dios en pensamientos, en palabras, en acciones, en comportamiento, en actitudes, en todo lo referente a la conducta moral. Pero sabe, es allí donde Dios empieza a tratar con el ser humano, a tratar con el hombre para volverlo a Él y devolverle esa mentalidad de oveja, esa mentalidad de obediencia a la voz de Dios, de su pastor, porque solamente así no nos descarriaremos, si estamos atentos a la voz de nuestro pastor. Ahora, las personas, o más bien las cabras, se consideran más inteligentes que las ovejas, por lo curiosas o inquisitivas que suelen ser. Las ovejas son más temerosas, son más asustadizas, porque ellas dependen más del pastor, más las cabras son más libertinas, las cabras son más independientes, las cabras tratan de hacer más lo que ellas quieren hacer, no aceptan reglas, no aceptan límites, no aceptan linderos, y por eso saltan y pasan de un lado al otro y no tienen de pronto una estabilidad, porque simplemente su conducta es una conducta inquisitiva, es una conducta curiosa, quiere siempre estar conociendo y buscando cosas nuevas en su vida que le hagan sentir bien. Y sabe, Lucas 16:8 nos da un ejemplo acerca de la diferencia que hay entre los hijos del mundo y los hijos de Dios, y habla acerca de aquella historia de un hombre que tenía un mayordomo y le falló en su mayordomía. Y en el versículo 8 dice: y su amo elogió al mayordomo injusto. Ahora, no lo elogió por sus malas acciones, sino porque había actuado astutamente, y esa astucia lo llevó a prepararse para ese futuro que le esperaba al ser desempleado por aquella persona que le había brindado su confianza. Porque los hijos de este siglo, dice la palabra, los no creyentes, son más astutos en relación con su propia especie, es decir, con las costumbres del mundo secular, que los hijos de la luz, los creyentes. Significa que hay una astucia, que hay una astucia en el corazón del no creyente, que no lo tiene el cristiano, que no lo tiene la persona que ama a Dios en su corazón. Y entonces dice que esa relación con las costumbres del mundo secular, esa relación con las cosas del mundo secular, no lo tienen los hijos de luz en su vida. Y por eso es que la palabra habla de cabritos y de ovejas en Mateo 25:33. Porque en realidad en el mundo existen personas que lo único que anhelan es hacer sus propios planes, vivir su propia vida sin reglas, sin limitaciones, sin ninguna especie de lindero que los proteja de no saltar al otro lado, de que no aceptan realmente que nadie les aconseje, que nadie les pueda ni siquiera tratar de decir que algo está mal con su vida. Y cuando encontramos este tipo de personas, debemos inmediatamente relacionarla con esas cabritas de las que habla la palabra. Pero la palabra dice que las cabras se creen independientes, creen que todo lo pueden lograr por sus propias fuerzas, mas las ovejas dependen de su pastor y separadas de él nada pueden hacer. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que ocurre en
con las ovejas del Señor. Saben que separadas de Dios es inútil todo lo que puedan hacer. Separadas de Dios es inútil cualquier esfuerzo humano. Es inútil cualquiera de los planes, de los anhelos que hayan en su corazón. Es inútil, porque si no dependemos de la voluntad de Dios, en realidad nuestras vidas van a ser un caos. Nuestras vidas van a ser equivocación tras equivocación y error tras error, cuando no dependemos de esa voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces vemos que aquí hay personas que poseen los medios suficientes para lograr hacer todo por su propia fuerza, sin importar la voluntad de Dios, que es la que nos guarda. En realidad, la voluntad de Dios es la que nos guarda que el alcance de nuestras decisiones afecten nuestras generaciones negativamente. Y cuando tomamos malas decisiones, sabemos que vamos a afectar nuestro futuro, que vamos a afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra generación. La vamos a afectar con las malas decisiones de nuestro presente. Y hay momentos donde queremos hacer nuestros propios planes y aún decimos que es que Dios me dijo que hiciera eso o aquello, y cuando eso no sale bien, no sabemos qué hacer con eso que dijimos a voz al cuello. Es que Dios me dijo. Y sabe, muchas veces personas utilizan esa gran frase: Dios me dijo que hiciera, Dios me dijo que dijera, Dios me dijo que fuera. Y sabe, cuando todo es un fracaso, cuando todo es un fracaso, realmente nos damos cuenta que no fue Dios, sino nuestro propio yo, nuestro propio interior, o tal vez fue el enemigo que nos susurró eso al oído y creímos que fue Dios. Pero sabe algo, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, sabemos que tendremos realmente consecuencias desastrosas, garrafales en nuestra vida. Ahora, miremos algo también muy importante, y es que las ovejas hacen la voluntad de su pastor y van dirigidas por su voz. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: mis ovejas siguen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y la siguen. Y sabe, las ovejas seguimos la voz de nuestro pastor. La voz de nuestro Dios es reconocida en nuestro interior, porque la voz de nuestro Dios no es solamente algo que oímos y que sentimos, es su palabra revelada como un manual de decretos a nuestra vida, como un manual de comportamiento, como un manual para tomar decisiones, como un manual para saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene, como ese manual que nos muestra el futuro, el camino, la voluntad de Dios, el paso que debemos dar. Es esa voz de Dios a través de su palabra la que nos enseña que realmente no estamos solos o huérfanos en esta tierra, y es allí donde las cabras no tienen la capacidad de oír la voz de Dios, ni de creer que la palabra de Dios es infalible, y ellos siempre buscan una excusa, un pero para no hacer lo que Dios quiere que hagan. Y sabe, las ovejas, dice que ellas están atentas a esa voz que les da direccionamiento y guianza en su vida. Mas las cabras son solitarias y no les importa pasar linderos e ir a donde ellas les provoca ir. Las ovejas dicen sí a la voluntad de Dios, pero las cabras siempre tienen un pero que decirle a Dios. Sí, yo sé que yo debo hacer eso, pero... Y tienen ese pero que realmente separa lo que Dios quiere que ellos hagan para hacer lo que ellos desean hacer. Y cuando nosotros a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios le ponemos un pero, sabemos que el final de esa frase va a ser de desastre, de destrucción, de miseria, de desgracia para nuestra vida, porque simplemente ese pero cambia la esencia completa de la voz de Dios, del propósito
propósito de Dios, de la voluntad de Dios y del consejo de Dios para tu vida. Yo sé que debo hacer esto, pero yo sé que la palabra de Dios dice, pero yo sé que Dios quiere esto para mí, pero yo sé que Dios me ama, pero, ¿sabe? Cada vez que existe esa palabra que para la boca de muchos es realmente notoria, sabes que nada de lo que ese pero conlleva más adelante será bueno para tu vida. Entonces, ahora podemos ver algo muy importante en el Salmo 23 y creo que ustedes han notado, porque hay muchos cuadros acerca de Jesús y me encanta un cuadro que veo de Jesús cuando lleva a su oveja en sus hombros. Creo que usted lo ha visto también. Ese cuadro donde Jesús carga su oveja en el hombro, en sus hombros. Y sabe, siempre hay ovejas traviesas también en el rebaño del Señor. Las cabras definitivamente no hay nada que hacer con ellas, pero hay ovejas traviesas. Hay ovejas que quieren irse más adelante del rebaño, quieren de pronto quedarse atrás o quieren salirse del sendero e ir a otros lugares. Y lo único que pueden encontrar en esos lugares es peligro, porque una de las cosas que guarda la integridad de las ovejas es el estar en manada, es el estar en grupo. Y cuando vemos que una oveja se separa de la manada, corre el gran peligro de ser devorada por las fieras. Y es allí donde vemos que cuando esa oveja empieza a tener esa mala actitud de ya no querer ir a la iglesia, ya no quieres congregarte, ya no quieres ir y escuchar la palabra, te sientes cómodo en tu casa, ya no crees que es importante congregarte, ya no crees que es importante tener esa dependencia total y absoluta de Dios y de la iglesia de Cristo en la tierra, es cuando vienen los problemas. Y sabe, Jesús hace algo especial, y es que toma la pequeña pata de la oveja y la quiebra. Y tú dirás, qué crueldad es esa. Cómo Dios, siendo un Dios de amor, de bondad, de misericordia, puede quebrar la pata de una de sus ovejas. Y sabe, lo hace porque realmente ama a su oveja y no quiere que se pierda. Y cuando esa oveja le es quebrada su pata, viene el pastor y venda la pata de la oveja. Y esta ovejita con la pata quebrada ya no puede andar de igual manera como andaba antes. Así que ella está permanentemente al lado del pastor, porque el pastor le da de comer en su mano, le da de beber en sus manos. Y cuando se van a trasladar de un lugar a otro, la carga sobre sus hombros y la lleva a ese otro lugar donde pastarán o donde tomarán agua o donde reposarán del calor del sol. Pero ese tiempo que esa oveja tarda en sanar su hueso, en sanar su patica, y que está al lado del pastor, es el tiempo necesario para ella entender que lejos de su pastor hay peligro, que lejos del pastor no hay nada bueno que pueda venir a su vida, que pueda recibir en su vida. Entonces es allí donde esa oveja perniquebrada que vemos en el cuadro, cuando Jesús la carga en sus hombros, son esas personas que el Señor tiene que disciplinar, son esas personas que el Señor tiene que quebrar aquellas cosas que lo separan de Él, que lo alejan de Él, que ya no le permiten tener ese anhelo, esa hambre, esa sed por Dios. Y sabe, Dios nos quiebra nuestro hueso, nuestra patica por amor, porque quiere que dependamos más de Él. Y sabe, cuando la pata de la oveja realmente se sana, ya es una oveja que nunca más se alejará del lado de su pastor.
Ser una oveja que permanecerá realmente al lado del pastor, y para donde vaya el pastor irá esa oveja, porque fue alimentada, cercana, mimada, consentida por las manos de ese Padre celestial, que es el pastor y príncipe de los pastores. Entonces vemos que esa imagen de ese cuadro, de esa oveja cargada, significa Dios protegiendo a aquel que se quiere desviar, Dios disciplinando a aquel que quiera apartarse, Dios haciendo algo por aquel que está alejándose, y aún muchas veces sin darse cuenta está alejándose del redil, alejándose de su presencia. Por eso debes entender que cuando Dios empieza a tratar con las personas, a tratar con tu hijo, a tratar con tu esposo, a tratar con tu esposa, y le parte esa patica para que esa persona se sienta indefensa, para que esa persona sienta que necesita depender de Dios, por favor, ora para que Dios siga tratando con él. No ores para que Dios detenga su trato. No ores para que Dios detenga la obra que está haciendo en la vida de esa persona. Todo lo contrario, pídele a Dios que Él pueda seguir obrando y permitiéndole a ese hueso roto que se sane, pero cuando se sane, ser una persona dependiente completamente de Dios. Entonces vemos también que realmente necesitamos convertirnos en esas ovejas que aman la voz del pastor, que aman estar en grupo. Por eso la oveja es un animal gregario. Significa que es un animal que necesita de la compañía o de la manada de las otras ovejas. Y la cabra es solitaria. La cabra no necesita oración de nadie. La cabra no necesita el consejo ni la ayuda de nadie. Si va a la iglesia, bien, sino también porque no le importa congregarse.